Hoy Colombia amaneció con una advertencia que está sacudiendo el debate nacional. Un reconocido constitucionalista, hijo de uno de los magistrados inmolados en el Palacio de Justicia, lanzó una frase que ya está incendiando las redes, los medios y la política colombiana. La Constitución soy yo. Y no lo dijo como una metáfora cualquiera. Lo dijo como una alarma sobre lo que, según él, estaría ocurriendo en el país. En una entrevista absolutamente explosiva, Mauricio Gaona comparó el momento que vive Colombia con procesos que terminaron destruyendo democracias en América Latina. Habló de autoritarismo, de hiperpresidencialismo, de ataques a las cortes, de ataques a la prensa y de un supuesto intento de cambiar el orden constitucional para concentrar el poder. Incluso aseguró que Colombia estaría entrando en un punto de no retorno. ¿Exageración? ¿Advertencia legítima? ¿Análisis académico o discurso político? Hoy vamos a analizar las frases más fuertes de esta entrevista, las comparaciones con Venezuela, Nicaragua y otros países, y por qué este debate está generando tanta tensión en pleno ambiente electoral. Porque lo que se dijo aquí no fue cualquier cosa, y millones de colombianos están reaccionando. De uno de los magistrados inmolados en el Palacio de Justicia, es profesor que vino a Colombia, vive usualmente, doctor Gaona, buenos días. Buenos días, Néstor. Entre Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Correcto. Al micrófono, si me hace el favor. Correcto, en Estados Unidos y Canadá. Vino a Colombia a lanzar su libro que se llama La Constitución soy yo, que he estado leyendo. ¿De dónde salió el título? ¿A quién hace referencia el título? El proceso hacía referencia a un fenómeno latinoamericano, pero el título ya se adopta en tres líderes particulares que llegaron a manejarlo así, que son Daniel Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela y Gustavo Petro. Y es un ciclo muy simple. La primer acto reflejo de ellos que es... Bueno, realmente el título es La Constitución soy yo, cuando la norma es el arma que desmantela la democracia, una advertencia histórica. Esta es mi más aguda y mi última advertencia que le hago a países como Colombia que están por cruzar el punto de no regreso. ¿Cuál es la advertencia, doctor Gaona? ¿Qué quiere decir cruzar el punto de no regreso? Ustedes que están todos los días en los medios y ven la realidad nacional, creo que se los definen esta frase. Los disfraces más recurrentes que hay para pasar de una democracia y llegar a una dictadura constitucional, es decir, donde la Constitución representa no el imperio de la ley ni la voluntad del constituyente primario, sino la voluntad del gobernante, utiliza dos disfraces recurrentes, que es el populismo y el autoritarismo. Y para el último ya la reacción es muy tardía. El acto reflejo es yo soy el pueblo, yo y solo yo soy el pueblo. Eso se ve en los discursos de Miraflores, como se ve también en el caso de Daniel Ortega y como se está viendo en Colombia con el presidente de la República. El siguiente discurso es yo soy el pueblo, yo y solo yo soy el pueblo, yo soy el presidente, la Constitución soy yo. Es cuando ya asciende al último nivel y dice yo soy el constituyente primario. Entonces prácticamente secuestra la voluntad del pueblo, la reinterpreta, se hace el único representante del pueblo, como si no hubiera otras personas con otras opiniones diferentes, y utiliza su posición constitucional como jefe de Estado para reinterpretar los valores de la República y los principios que sostienen el orden constitucional, que haya una separación de poderes, o sea, que lo puedan controlar. El otro capítulo de acá, el disenso constitucional, que es ustedes, que es la oposición, el precio que se paga por tener una democracia, y la libertad de prensa, que cuando es libre e independiente es la última voz que se escucha antes de perderla. Y el otro, la supremacía constitucional, ahí es donde juega, donde estamos en este momento, donde él dice... a mí de todos modos fueron al que eligieron, los mismos discursos se han repetido en otras partes del mundo, pero aquí este libro lo muestra desde el punto de vista histórico hasta llegar a Colombia. Y como a mí el pueblo me dio esta autonomía, entonces incluso ustedes lo escucharon en estos días, él piensa que puede escribir la Constitución o es la persona que va a hacer la Constitución de Colombia. O sea, la Constitución soy yo. No, la Constitución no es él. Doctor Gaona, estamos en momentos, este libro se lanza esta semana en Colombia, ¿cierto? La Constitución soy yo. Y estamos justo en momentos de este choque institucional del presidente Petro con la justicia, los magistrados, las cortes todas, pidiéndole respeto al presidente y recordándole ese principio que usted acaba de citar de separación de poderes. La democracia no se sostiene únicamente con elecciones. También necesita límites, vigilancia y equilibrio. Cuando toda la autoridad empieza a concentrarse en una sola figura, el país entra en una zona peligrosa donde desaparecen los controles y las decisiones dejan de tener freno. Por eso es tan importante que existan instituciones distintas, independientes y capaces de revisarse entre sí. Ese equilibrio evita abusos y protege las libertades de la ciudadanía. Cuando una nación conserva tribunales fuertes, organismos autónomos y medios capaces de cuestionar al poder, todavía existe la posibilidad de corregir errores y evitar excesos.
Pero cuando esas voces comienzan a ser señaladas como enemigas, obstáculos o estorbos, la discusión deja de ser política y pasa a convertirse en un problema mucho más profundo. ¿Quién tiene realmente el control del país? La historia ha demostrado que muchas naciones no perdieron sus libertades de un día para otro. Todo ocurrió lentamente. Primero llegaron los discursos de confrontación, luego la deslegitimación de quienes criticaban, después la idea de que solamente una visión representaba al verdadero pueblo. Y cuando la gente quiso reaccionar, ya muchas decisiones habían sido tomadas. ¿Quiere usted, si es tan amable, explicarme por qué es importante para una democracia que haya separación de poderes? ¿O quisiera explicarle, en caso de que lo estuviera escuchando el presidente Gustavo Petro, por qué es importante la separación de poderes? Porque la separación de poderes es el pulmón de una democracia y en materia constitucional es el principio más importante que sostiene el orden constitucional de un Estado. Sin separación de poderes no hay libertad. Sin separación de poderes es dictadura lo que usted tiene. Porque la separación de poderes lo que garantiza es que las decisiones y las acciones del gobernante puedan ser controladas. Combinado con el disenso constitucional como la libertad de prensa, lo que permite también es que puedan ser criticadas y se pueda alertar sobre cosas que están ocurriendo. Entonces, el tema de la separación de poderes y precisamente los ataques que usted habla, esa es una de las fases que se denominan en el desarrollo de esto. Esto viene de un artículo que se publicó en la Universidad, Journal de la Universidad de Columbia y en NYU, pero ya esto es en español, donde en esa etapa pasamos de, eso se llama el democratic blending, es decir, disfrazar el engranaje constitucional y decir, esta es la voluntad del pueblo, pero realmente la que está sacando es la voluntad de él, es la voluntad del gobernante. Esto es lo que tiene que decir la Constitución. ¿Y qué es lo que él quiere? Lean la propuesta de la Asamblea Constituyente, que no haya bloqueo institucional. ¿Y qué es que no haya bloqueo institucional? Uno, que no haya oposición en el Congreso. Y dos, que la libertad de prensa se pueda controlar, que ustedes no lo puedan criticar de la forma que hace. ¿Y qué más? Que las Cortes no puedan decirle que esto no se puede hacer. Eso es separación de poderes. Cada vez que la Corte dice esto no se puede porque es la Constitución, eso es control constitucional. Si hacen el cambio, pues le quitan a la Corte y a todas las Cortes la habilidad de ser independientes, de controlar. Y sí, tiene una Constitución, parece una Constitución, pero es una dictadura constitucional. ¿El riesgo que usted ve es sobre el candidato del gobierno? Yo pienso que ustedes en este momento están viviendo un proceso, o estamos viendo en Colombia un proceso similar, asociaría más como el que vivió Venezuela, en que Chávez se parece un poco más a Petro. Ellos son un gobierno autoritario, pero ya Maduro es el régimen. Vamos a entrar a esa etapa. Yo estoy viendo que Colombia está por entrar a un punto de no retorno, porque ya hay una propuesta, esto no es teoría, ya hay una propuesta del gobierno que fue registrada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el 26 de diciembre de 2025. Ahí está la exposición de motivos, que es lo que quieren hacer. El candidato Cepeda hay veces lo reconoce, hay veces no, pero todas las críticas están en todas partes. Lo dijo desde el principio, ya que ustedes salieron a criticarlo, dijo, no, pero claramente quiero cambiar el Congreso. ¿Qué es eso? Quiero cambiar el orden constitucional, que nos dejen pasar las reformas, que las Cortes no nos controlen. Sí. Doctor Gaona, el presidente Petro, a propósito de esta más reciente pelea contra el Consejo de Estado y contra la rama judicial, escribió un mensaje muy encendido en sus redes sociales y yo quiero preguntarle por esta parte en particular frente al candidato del continuismo, el candidato Iván Cepeda. Dice lo siguiente: el pueblo trabajador debe votar por sus derechos, pero no solo es elegir un presidente, sino cambiar los poderes que se oponen ilegítimamente a los derechos del pueblo constituyente. En esa línea está lo que usted señala podría ser el inicio de una eventual dictadura constitucional en Colombia. Eso ocurrió en todos los procesos. En el libro realmente no se analizan solo los tres casos. Se muestra desde la historia de aquí hay por lo menos unos 20 países. Esos momentos, de lo que usted me está mostrando, ya pasó en varias partes del mundo. Esto no es algo, no es una idea. Eso es lo que se denomina el acto reflejo. Cuando el gobernante dice, de alguna manera u otra, las palabras cambian dependiendo del idioma, pero el mensaje es el mismo, yo termino siendo el pueblo, porque a mí me representaron. Y yo lo que estoy haciendo acá es por el bien del pueblo, sus derechos. Pero es que los derechos del pueblo ya están en la Constitución. Entonces, la mejor forma de proteger el orden constitucional no es cambiarlo, es protegerlo. Entonces, ese discurso, esa narrativa, es una combinación de dos cosas que está pasando en Colombia. La populista, que es un secuestro de la percepción de la realidad, donde usted le presentan que la realidad es esta, el problema es simple y la solución es aún más simple para un problema complejo. Cuando la complejidad del problema se superpone, pues el líder ya pierde la habilidad de seguir manipulando la percepción del votante. Los votantes dicen, y la prensa le dice, no señor, usted dijo esto y esto es lo que está pasando. Puede hablar de Ecopetrol o cualquier otro tema del salario mínimo. No, esto no es así. Entonces, cuando ya le sacan la realidad al gobernante, el siguiente paso es el autoritarismo, los ataques a la prensa y a la rama judicial. Combinados los dos, lo que le están diciendo para legitimar su discurso es decirle al pueblo, esto lo estamos haciendo por sus derechos. Obviamente que no es así, porque van a terminar violando, porque el límite de cualquier poder es la libertad. Y en este caso eso es lo que se está fragmentando, sin decirlo directamente. Yo le estoy diciendo a los colombianos simplemente desde una perspectiva seria, académica, una investigación que se hizo en varias universidades,
que se publicó en otros idiomas y que ya se presenta a ustedes en español, es darles una advertencia histórica, que hay casos desde la época de Alejandro Magno, George Washington. A través de la historia viajamos entre los líderes que hicieron grandes las naciones o los que las terminan destruyendo. Porque, yo lo dije varias veces, hay un momento en la vida de cada nación en el que ese carácter de líder se une a ese destino de la nación, pero para bien o para mal. Y en el caso latinoamericano ha sido nefasto. Mire lo que le pasó a Venezuela. De eso le quiero preguntar, doctor Gaona, porque en su libro usted habla de unas expresiones muy fuertes, ¿no? Usted habla de tiranía, habla de dictadura. ¿Así de grave ve la situación usted en Colombia hoy? ¿Ese es el riesgo con esas palabras tan duras de lo que puede pasar en Colombia? Sí, y no lo digo como político porque precisamente por eso no me he afiliado a ninguna campaña política para poder decirlo libremente. Pero naturalmente el que está haciendo la propuesta para cambiar el orden constitucional, repito, no solamente es cambiar la Constitución. Si usted lee la propuesta, lo que quieren cambiar es el principio de separación de poderes, que ya no haya. Si lee la propuesta es que el principio de supremacía de la Constitución, que dice que la Constitución es la norma de normas, cambie porque la voluntad del presidente es la norma de normas. Y si usted mira las partes del disenso constitucional, es decir, que haya oposición y libertad de prensa, son las primeras que sufren. Entonces, sí, es así de duro y hay que ser honesto porque a mi juicio no le quedan tantos días a la República como la gente cree. Y hay una característica... Pero a Petro le quedan 3 meses, menos de 3 meses. Ay, no, pero es que eso a mí no me parece que sea un tiempo tan amplio como para poder cambiar un Estado de Derecho. Según Mauricio Gaona, Colombia estaría viviendo uno de los momentos más delicados de su historia institucional. Durante la entrevista, dejó claro que, a su juicio, el país se acerca peligrosamente a una transformación profunda del modelo político y jurídico. Su advertencia fue contundente. Afirmó que la democracia colombiana podría estar entrando en una etapa crítica, donde las instituciones comienzan a debilitarse frente a la concentración del poder. Gaona sostiene que las señales ya no son simples discusiones políticas normales, sino síntomas de algo mucho más grande. Ataques constantes contra organismos de control, confrontaciones con altas cortes, presión sobre sectores críticos y propuestas de modificar las reglas fundamentales del Estado. Para él, el verdadero riesgo no sería solamente cambiar algunos artículos, sino alterar completamente el equilibrio que sostiene el sistema republicano. Además, aseguró que muchos países atravesaron procesos parecidos antes de perder sus libertades y que en casi todos ocurrió el mismo patrón. Primero se desacreditan los controles, luego se presenta cualquier oposición como un obstáculo y finalmente se impulsa la idea de que solo un proyecto político representa al pueblo. Yo lo que le quiero decir es esto. En todos los casos que yo he analizado, a todos los pueblos de esos casos los sorprenden. Y antes de que ocurra, todo el mundo dice lo mismo. No, eso no va a pasar. ¿No? Y esas palabras suenan extremas. No, lo que es extremo es la posición de un gobierno. Aquí se normalizó que un presidente de la República ataque a los magistrados, ataque a la prensa, amenace. Eso no se puede normalizar. Y también se está normalizando el discurso de que todas las cosas que están haciendo, que es de naturaleza autoritaria o populista, las están haciendo por el bien del pueblo. No, están usando al pueblo para otra conquista superior, que es la imposición de la voluntad. Al final se trata de sustituir el imperio de la ley por el imperio de su voluntad. Y se hace utilizando el arma más dúctil para ese proceso. Ya no las armas, ya no el golpe de Estado, ya no los tanques, sino la Constitución. Es la más efectiva. Y ese es el cambio de las dictaduras del siglo XX a las del siglo XXI. Uno de los argumentos más recurrentes del presidente Petro es que él está bloqueado y que él pelea porque desarrolló la tesis del golpe blando, del bloqueo institucional. ¿Eso puede haber pasado durante el gobierno Petro? No, lo que hay que decirle a la gente, y esto se encaja más en lo que se podría llamar un manual de dictador latinoamericano, porque uno, no fue él el que realmente sacó esa tesis la sacó fue Hugo Chávez. Desde mucho antes él tenía también esa tesis del bloqueo institucional, y también la repitió Maduro y también Daniel Ortega. Todas las personas que han hecho esto, básicamente encuentran que hay un límite, un bloqueo institucional, porque son personas cuyo código cultural y natural y psicológico de conducta es... no solo el populismo es para llegar al poder, pero para conservarlo y hacer lo que quieren necesitan autoritarismo. Entonces, ese carácter autoritario choca contra una realidad, y es que en un sistema democrático y en una constitución hay límites. La prensa es un límite porque es una crítica. Es parte del sistema inmunológico de la democracia. Es el que le dice, ojo, está enfermo, esto está mal, esto no se puede hacer, es una alerta. Las Cortes es otro sistema. Es un sistema respiratorio que le dice, no, la Constitución no lo deja hacer eso. Entonces, como le muestran esos límites, a lo que él llama el bloqueo, pues por supuesto lo están bloqueando porque en Colombia la Constitución del 91 no tiene establecido el hiperpresidencialismo. Eso es a lo que quieren llegar. Y ese es el paso más cercano a la dictadura constitucional. Doctor Gaona, desde afuera, ¿cómo ve usted el momento? Es decir, este libro suyo, que disfruté, lo leí rápido,
es un repaso histórico y es un recorderis fundamentalmente de los riesgos. Desde afuera, el momento político que estamos viviendo, estamos a 2 semanas largas de las elecciones presidenciales, es decir, plenamente oportuno el libro y la advertencia. ¿Usted cómo ve la situación de Colombia? A mí me parece que a la democracia colombiana, al sistema constitucional colombiano, le quedan unas semanas para tomar una decisión trascendental. Y creo que, sin exagerar, estas serán las elecciones más importantes en gran parte de la República, de la historia de la República. Porque a diferencia de lo que ocurrió... ¿Pero no decimos eso cada 4 años? No, yo lo estoy llevando hasta incluso la pelea que hubo entre Santander y Bolívar, cuando Bolívar sacó el decreto de dictadura en 1828 y se tocó cambiar la Constitución. Ese fue un momento así de importante, se lo estoy diciendo. Este es más, porque aquí lo que estamos decidiendo no es quién va a ser el presidente. Este gobierno ya propuso un cambio del orden constitucional, una Asamblea Nacional Constituyente. Ya nos mostró cuál es la línea que tienen. Sí, han inscrito el proyecto y lo han vuelto a retirar, pero en cada proyecto la línea sigue siendo la misma. La palabra clave es bloqueo institucional y la otra es el poder unitario que existe en el derecho constitucional chino. Llegar a que haya ese hiperpresidencialismo acá que sea casi vitalicio, si se quiere decir, porque obviamente eso va con reelecciones inmediatas, etc. ¿Cuál es la consecuencia? En todos los casos se pierde una generación. ¿Sí? En el caso de Nicaragua ya va para la 4ª reelección. En el caso de Venezuela, mira el año en que empezó Chávez y mira dónde vamos. Con todo lo que ha pasado, pero el régimen sigue ahí. 27 años han pasado. En el caso de Camboya fueron 40 y al terminar se lo entregó al hijo. Y yo le puedo dar unos ejemplos por África, por todas partes donde esto ocurre. Es que esto no es, esto lo inventaron en Colombia. Entonces, simplemente están siguiendo el paso a paso orgánicamente. Y mi preocupación y el mensaje es que la gente entienda que sí, obviamente uno vota por un presidente, hay unas pasiones, hay unos odios, yo entiendo. Y obviamente hay personas que están recibiendo unos beneficios ahorita muy importantes, pero esos beneficios no sirven de nada si la moneda termina devaluada. Esos beneficios no sirven de nada si la libertad se pierde. La gente no sabe cómo es un país cuando ya se va a la empresa privada. Pero hay 8 millones de venezolanos alrededor del mundo, eso no es historia, que son el mejor ejemplo de lo que le ocurre a un país cuando utilizan la Constitución para establecer un régimen. Colombia, doctor Gaona, ¿no es el ejemplo de lo contrario? Usted me está diciendo con razón que usted ve el vaso medio vacío, ¿no? Con los riesgos que hay en este momento. Cuando a mí me preguntan, yo suelo ver el vaso medio lleno. Y digo, Colombia ha demostrado que tiene cortes, que tiene Congreso independiente, a pesar de todo, a pesar de la politiquería, a pesar de los escándalos de corrupción. Ahí está el Congreso plantado y ha evitado una cantidad de cosas. Y ha negado una cantidad de propuestas. Y hay una prensa que se ha parado, y hay unos magistrados, y ha habido eso que usted llama en su libro, usted es un muy respetado constitucionalista, los contrapesos. ¿Nosotros no somos la demostración de que no estamos caminando hacia Venezuela? Esa es la demostración exacta, ese es un diferencial interesante que se puede manejar científicamente o académicamente, teóricamente, pero esa es exactamente la prueba de que estamos en riesgo. Y tiene razón, están funcionando, han funcionado, pero los ataques del gobierno, la propuesta del gobierno, no es a respetarlos. Usted tiene presidentes en la historia constitucional de los Estados Unidos o Francia que han tenido estos enfrentamientos y al final el presidente acepta, incluso Truman en su momento, que eso era una cosa, estamos hablando de la bomba atómica, aceptó la decisión de la Suprema Corte. No es lo que le está diciendo Petro, no es eso. Tampoco es lo que está diciendo el candidato de que ellos apoyan. Ellos quieren cambiar la Constitución precisamente porque están esos contrapesos. Quieren eliminar los contrapesos. Quieren eliminar el descenso constitucional. Estamos a juicio del suscrito, precisamente en esa decisión. Usted dio con el punto, Néstor. Esa es la decisión que se está tomando. Porque si se va por la otra línea, es decir, este candidato es el que sigue, ya la propuesta está ahí, el Congreso simplemente le da aval. El candidato al que usted se refiere pues, es al senador Cepeda, por Iván supuesto, Cepeda. Para ponerle nombre a las cosas. Sí. Y esto sigue adelante. De todos modos, aunque no haya mayoría parlamentaria en Colombia, de todos modos ellos son la mayoría dentro de las minorías, son 67 escaños. Y en un país como Colombia, ustedes lo transmiten todos los días, pues sabemos lo que hace la contratación pública, lo que los colombianos llamamos la mermelada. Entonces pensar que una negociación de voto a voto no va a lograr que se apruebe una asamblea constituyente es simplemente ingenuo. En el caso de Venezuela no tenía ni la mitad de eso. Al contrario, cuando llegó Maduro, él perdió las elecciones de forma brutal frente al Congreso y ganaron 112. En el 16. En el 16 y ganaron 112 escaños. Tanto que la primera medida de esa Asamblea Nacional Constituyente, y por eso es que esta es peligrosa porque se llama originaria, fue cerrarlo. Porque ya no lo controlo, porque lo controla la oposición. Entonces, esta Asamblea Nacional Constituyente que nos están proponiendo tiene solo 2 límites, pero las originarias permiten cambiar todo. Y pueden llegar a convocar incluso nuevas elecciones presidenciales. Y pueden decirle cuáles son las funciones de la Corte Constitucional y cuáles no, qué controla y qué no controla. Y pueden incluso llegar a cerrar el Congreso. Entonces, sí, naturalmente, no estamos hablando de una propuesta de un gobierno de qué va a hacer con la plata para la educación. Y después de escuchar toda esta entrevista, la gran pregunta que queda sobre la mesa es,
¿Colombia realmente está entrando en uno de los momentos más delicados de su historia institucional? Porque aquí ya no estamos hablando solamente de una pelea política entre izquierda y derecha. Lo que se discutió fue algo mucho más profundo: el futuro del sistema democrático colombiano. Las declaraciones de Mauricio Gaona encendieron el debate nacional porque tocaron temas extremadamente sensibles. Habló de concentración de poder, debilitamiento institucional, presión sobre organismos de control y un posible cambio profundo en las reglas del Estado. Y cuando alguien advierte sobre riesgos para la democracia, el impacto es inmediato en un país tan polarizado como Colombia. Pero también existe la otra cara del debate. Colombia ha demostrado durante años que tiene instituciones capaces de resistir, cortes que frenan decisiones del poder y sectores independientes que siguen cuestionando. Precisamente ahí está el choque de ideas. Mientras unos creen que todavía existen suficientes controles para evitar cualquier exceso, otros consideran que las señales actuales son demasiado parecidas a procesos que terminaron destruyendo democracias en otros países. Lo cierto es que esta entrevista dejó frases que seguirán causando polémica durante mucho tiempo, porque cuando un constitucionalista asegura que un país puede acercarse a un punto de no retorno, inevitablemente se encienden las alarmas. Algunos verán esas palabras como una advertencia seria basada en hechos históricos, otros pensarán que es una visión exagerada y demasiado pesimista. Y hay algo importante que no se puede ignorar: las democracias no siempre desaparecen de un día para otro. Muchas veces se van desgastando lentamente, en medio de ataques constantes, enfrentamientos institucionales y una sociedad cada vez más dividida. El problema es que cuando la gente se acostumbra al conflicto permanente, comienza a normalizar situaciones que antes habrían causado indignación nacional. Por eso este debate genera tanta tensión, porque en el fondo existe un miedo compartido por millones de personas: perder libertades, estabilidad y garantías democráticas. Y al mismo tiempo, también hay quienes sienten que el país necesita cambios profundos, porque muchas estructuras tradicionales nunca resolvieron los problemas históricos de Colombia. Ahí nace el choque político que hoy tiene al país completamente dividido. Lo más impactante es que todo esto ocurre en medio de un ambiente electoral explosivo. Cada declaración genera controversia, las redes sociales están incendiadas y cualquier frase se convierte inmediatamente en tendencia nacional. Ya no existen puntos medios, cada sector interpreta la realidad desde extremos totalmente distintos. Sin embargo, más allá de las posiciones políticas, hay algo que debería preocuparnos a todos: que Colombia nunca llegue al punto donde pensar diferente se convierta en un problema o donde las instituciones pierdan independencia frente al poder. Porque cuando una nación pierde la confianza en sus propias reglas, recuperarla puede tardar generaciones enteras. Al final, serán los ciudadanos quienes decidirán el rumbo del país. Y esa decisión no solamente definirá quién gobernará Colombia, sino también qué tan fuertes seguirán siendo las bases que sostienen la democracia. Ahora quiero saber qué piensa usted. ¿Cree que estas advertencias tienen fundamento o considera que se está exagerando la situación del país? Déjelo en los comentarios porque este debate apenas comienza.